Experiencias de la educación y la construcción de la subjetividad en la era digital. Maestra Cassandra Torres Ramos, Dr. Ernesto de los Santos Domínguez, Maestra Gabriela Ramos López. Escuela Normal Superior, Profesor Moisés Sáenz Garza, Cuerpo Académico Consolidado, Discurso, Educación y Sociedad. El tema que convoca esta reunión consiste en una investigación de enfoque mixto realizada a estudiantes normalistas de la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León. El objeto de este estudio es el concepto ciberespacio-tiempo que propone Nicolescu y su relación con la subjetividad y el pensamiento crítico en la educación. Desde un enfoque transdisciplinario con énfasis en 3 dimensiones centrales, psicoanalítico, político y pedagógico, se busca comprender el fenómeno de la subjetividad en la era digital como una construcción compleja atravesada por múltiples niveles de realidad, simbólicos, tecnológicos, sociales y afectivos. Por ello, buscamos establecer una aproximación sobre la influencia del contexto digital en la construcción de la subjetividad y el aprendizaje de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León. Los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León se forman en un entorno profundamente atravesado por dinámicas digitales que transforman los modos de aprender, comunicar y construir identidad. Como docentes, hemos notado una creciente dependencia a la tecnología. Incluso en actividades manuales o creativas que proponemos, los estudiantes sienten la necesidad de realizar al menos una búsqueda en Internet para encontrar modelos o ejemplos. Esta dependencia se acentúa aún más al momento de realizar redacciones, donde el uso de herramientas de inteligencia artificial o buscadores se ha vuelto casi indispensable. Asimismo, es notorio cómo en su discurso incorporan lenguaje proveniente de personajes dedicados a divulgar información en Internet, a influenciar sobre deseos y las modas y crear una realidad en torno a su perspectiva y capacidad moral, ideológica y económica. Este nuevo entorno digital plantea transformaciones importantes para la construcción de su subjetividad y de su pensamiento crítico. Hacia una práctica docente desde los niveles de realidad y el pensamiento complejo. La revolución cuántica y el pensamiento complejo de Edgar Morin abren una nueva forma de entender la educación, reconociendo que la realidad no es única ni lineal, sino compuesta por múltiples niveles interrelacionados. Basarab Nicolescu, desde la transdisciplinariedad, propone su concepto de niveles de realidad y la categoría de ciberespacio-tiempo como claves para comprender las nuevas dimensiones digitales que transforman el conocimiento y la subjetividad. Por su parte, Josep María Català señala que la tecnología ha desplazado el conocimiento abstracto hacia la visualidad, permitiendo con ello acceder a niveles de realidad que el texto no alcanza. Esto exige una práctica docente que aproveche lo visual como vía epistémica, especialmente en México tras el impacto de la pandemia. Además, Jean Baudrillard advierte sobre la hiperrealidad donde lo simulado suplanta lo real, afectando la identidad y la verdad. Ante este escenario, la docencia debe orientarse hacia una transformación profunda, crítica, compleja y consciente de las nuevas formas de construir y transmitir el conocimiento. Zygmunt Bauman, a través del concepto de modernidad líquida, describe un mundo donde las estructuras sociales y los vínculos se vuelven inestables, temporales y flexibles. En este contexto, la identidad también se vuelve líquida, caracterizada por su fragilidad y constante reconstrucción frente a las demandas cambiantes del entorno. Esta inestabilidad dificulta la construcción de un pensamiento autónomo y crítico, ya que los individuos se ven empujados a adaptarse rápidamente, sin tiempo, para la consolidación de los criterios propios. En la era digital, esta liquidez se intensifica. La sobreexposición a modelos de pensamiento homogéneos y el consumo pasivo de información debilitan la capacidad de sostener un discurso propio frente a la presión de los algoritmos y las tendencias globales. Byung-Chul Han analiza la influencia de la sociedad digital sobre el sujeto contemporáneo
a través de los conceptos de sociedad de rendimiento y autoexplotación. En su visión, el sujeto ya no está oprimido por un poder externo, como lo plantea Michel Foucault, sino que se somete voluntariamente a una lógica de hiperproductividad, eficiencia y visibilidad constante. Lo digital impone un ritmo acelerado que fragmenta la atención y debilita la interioridad, llevando a los individuos a agotarse en nombre de su propia libertad. En el ámbito educativo, esto se manifiesta en estudiantes que se exigen cumplir con estándares automáticos de desempeño, muchas veces sin reflexión crítica, atrapados en una dinámica que privilegia el hacer por encima del pensar. Para Freud, el yo se constituye a partir de identificaciones sucesivas con objetos que son investidos libidinalmente. En el contexto actual, las redes sociales funcionan como espejos simbólicos donde el sujeto busca reconocimiento e identidad, reforzando el yo ideal que Freud describió. La construcción subjetiva sigue mediada por identificaciones, ahora amplificadas por discursos digitales, likes y la mirada del otro virtual. Para Lacan, el sujeto no se constituye de manera libre o natural, sino que está atravesado por el lenguaje. Es en el discurso, el del otro, con mayúscula, donde el sujeto se inscribe, se nombra y se representa. Así, el inconsciente no es un lugar de caos o irracionalidad, sino un sistema simbólico que funciona con reglas, desplazamientos y estructuras similares a las del lenguaje. En nuestro contexto, los discursos automatizados que provienen de algoritmos, redes sociales e inteligencias artificiales comienzan a ocupar el lugar de ese otro. El sujeto ya no solo se constituye en el diálogo humano, sino que se identifica con fórmulas discursivas generadas por máquinas, muchas veces sin saberlo. Así, la subjetividad se ve afectada y no es que desaparezca, sino que se construye desde lógicas predeterminadas, repetitivas y homogéneas. Desde la filosofía de la liberación, Enrique Dussel propone una pedagógica visión ética y política que parte del reconocimiento del otro como sujeto digno de ser escuchado, comprendido y transformado. Para él, la educación debe ser emancipadora, en el sentido de que más allá de transmitir conocimientos, permite al sujeto pensarse a sí mismo, cuestionar las estructuras de poder que lo atraviesan y construir una posición crítica ante el mundo. En nuestra era, su pensamiento cobra especial relevancia, al alertar sobre la necesidad de resistir la imposición de modelos globales estandarizados, buscando en cambio una educación situada, ética y comprometida, con la dignidad y autonomía de cada sujeto. Asimismo, Paulo Freire es referente de la pedagogía crítica, pues considera que todo acto educativo es un acto político. Educar no es transferir información. Educar es posibilitar la construcción del conocimiento desde la experiencia, el diálogo y la concientización. El sujeto aprende no solo a leer palabras, sino a leer el mundo, y en este proceso se transforma a sí mismo y a su realidad, no dejándose arrastrar por los discursos hegemónicos ni las lógicas de reproducción automatizada del saber. Para abordar este fenómeno desde una mirada compleja, partiendo desde la perspectiva transdisciplinar, se eligió una metodología mixta. Se diseñó una escala Likert con más de 20 preguntas, orientadas a conocer los hábitos digitales, uso de la inteligencia artificial y percepción del pensamiento crítico entre estudiantes normalistas. Dentro de las categorías exploradas en el formulario se encuentra el uso de las inteligencias artificiales, la hiperconexión, la autoimagen digital y la capacidad de reflexión y pensamiento crítico. A esto se sumó un grupo focal, con una muestra de estudiantes, para profundizar cualitativamente en sus experiencias y discursos. Este grupo permitió recoger narrativas más ricas y subjetivas sobre la hiperconexión y el uso de las inteligencias artificiales y tecnologías en su vida educativa. El análisis cualitativo de esta parte se llevó a cabo mediante el análisis temático para identificar patrones de sentido, comportamientos recurrentes y tensiones discursivas en torno a la construcción de la subjetividad en la era actual donde la digitalización abunda. Esta doble aproximación nos permitió contrastar lo que los estudiantes declaran que hacer y lo que emerge en la conversación espontánea sobre su vida digital, revelando tanto continuidades como contradicciones entre el discurso consciente y las prácticas normalizadas.
Los resultados preliminares, a partir del formulario que integra la escala Likert y preguntas abiertas, muestran que la mayoría de los estudiantes no percibe que el uso de redes sociales o inteligencias artificiales sea significativa en la construcción de su identidad o en el desarrollo de su pensamiento crítico. De hecho, la tendencia general es asumir que estas herramientas son simplemente recursos funcionales para buscar información, aprender o entretenerse, sin mayores implicaciones subjetivas. Incluso mencionan que no dependen de herramientas digitales para organizar ideas y escribir textos académicos. Sin embargo, los hallazgos del grupo focal revelan una realidad más compleja. A través de la conversación espontánea, observamos una normalización del uso intensivo de tecnologías digitales, especialmente en el ámbito académico y social. Emergen discursos que reflejan una pérdida progresiva de singularidad subjetiva y el deseo auténtico, puesto que los estudiantes tienden a replicar fórmulas y formas de expresión generadas por las plataformas digitales, influenciadas por personajes famosos dedicados a promocionar artículos y a las inteligencias artificiales desde distintos ámbitos. Esto se traduce en una homogenización del discurso, donde la repetición sustituye la reflexión personal y crítica. La discrepancia entre la percepción consciente y los efectos implícitos de la hiperconexión plantea algunas preguntas importantes sobre la autonomía subjetiva en la era digital. Aunque los estudiantes creen mantener una postura crítica frente al uso de las tecnologías, sus prácticas y formas de expresarse revelan una reproducción automatizada de discursos que no siempre provienen de un proceso reflexivo o singular, sino de una adaptación casi inconsciente a las lógicas de las plataformas digitales. En este sentido, el estudio evidencia una tensión entre la singularidad del sujeto y la estandarización cultural mediada por las tecnologías. Esta tensión debe ser reconocida críticamente por las instituciones educativas para generar estrategias pedagógicas que fortalezcan la reflexión, la autenticidad y el pensamiento crítico, en lugar de fomentar la adaptación pasiva a discursos prefabricados. Esta investigación confirma que la construcción de la subjetividad y del pensamiento crítico en estudiantes normalistas está siendo profundamente moldeada por la hiperconexión y el uso cotidiano de herramientas digitales. Aunque muchos no perciben la influencia directa de la inteligencia artificial o las redes sociales en sus prácticas, se evidencia una reproducción automatizada del discurso, una pérdida de singularidad y una dependencia funcional de la tecnología. La subjetividad se transforma bajo dinámicas digitales muchas veces imperceptibles, y por eso es importante profundizar en procesos de reflexión y crítica dentro de la formación docente. El pensamiento crítico no surge de forma espontánea, requiere diálogo, tiempo, confrontación de ideas y construcción de una voz propia. Urge generar estrategias pedagógicas que reconozcan y contrarresten la estandarización del pensamiento para formar educadores capaces de resistir lo homogéneo y recuperar lo singular. Pensar con autonomía es hoy más que nunca un acto de resistencia. Siguiendo a los autores ya mencionados, desde el psicoanálisis y la pedagogía de la liberación, el arte y el diálogo permiten que el sujeto entre en contacto con lo más propio de sí, con aquello que no puede ser sustituido por ningún algoritmo ni automatización. En estos espacios se potencia el trabajo subjetivo, se recupera la dimensión simbólica de la palabra y se posibilita la emergencia de una voz auténtica. Solo de esta manera es posible construir una educación verdaderamente crítica, capaz de formar sujetos libres y éticos en una era cada vez más estandarizada por la tecnología.